Hola a todos, sean bienvenidos a un programa más de Crónicas Invisibles. Es un gusto para el equipo estar acá un domingo más con dos profesionales, ¿no? Para hablar acerca de la tecnología 5G, si es una innovación o conspiración. A lo largo de este debate, pues vamos a debatir, a hacer preguntas, si tienen también inquietudes, los pueden hacer en la página de Crónicas Invisibles, pueden dejar sus comentarios. Además, les agradecemos también a Babahoyo al Día y también a un nuevo aliado de difusión que es el Startups de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. No sin antes darle la bienvenida también a nuestra moderadora que es Carla Cañarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Los invitados desde ya, le damos la cordial bienvenida. Es un placer para mí estar una nueva semana más informando acerca de temas trascendentales e importantes a nivel mundial. Muchas gracias. Así es, damos paso también a una de nuestras invitadas. Ella es Ana Álvarez, ya ha compartido escenario con nosotros y cabe recalcar que es periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz. También es la fundadora de Migration Hub, una empresa social y sombrilla de organizaciones sin fines de lucro. Ana, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación y pues esperamos aportar un poco más en mi región latinoamericana. Muchas gracias. Así es, bueno, está desde Berlín acompañándonos y Guillermo García también es nuestro otro invitado. Él es un ingeniero de software de la Escuela Politécnica Nacional, más conocida como el ESPOL, con más de 12 años de experiencia en la industria tecnológica de Silicon Valley y también, bueno, ha trabajado de cerca con la Academia en Quito, Guayaquil y Loja, conectando a estudiantes de la universidad como el ESPOL, y bueno, con varias compañías americanas. Actualmente desempeña el rol de líder técnico para una compañía de Berlín en Alemania. Guillermo, bienvenido a Crónicas Invisibles. Muchas gracias, Anita. Muy gentiles por la invitación y espero contribuir desde el lado de datos científicos y, bueno, tecnológicos en esta parte para poder concluir algo y debatir. Así es. Bueno, Carlita, entonces comenzamos. La primera pregunta que, bueno, hay que hacer para poder entrar en contexto es ¿qué es la tecnología 5G? ¿A qué nos referimos con esta tecnología, Guillermo? Bueno, concretamente la tecnología 5G es parte de un conjunto de tecnologías que han venido, digamos, evolucionando durante los últimos cerca ya de 30 años, quizás un poco más, debido a todo el avance tecnológico que se ha dado en cuanto al uso de dispositivos, la miniaturización también de algunos procesadores y el avance tecnológico en sí ha llevado quizás a tener esta herramienta que se la ha denominado 5G, que no es todavía un estándar global, todavía se está trabajando en ello. Y pues un dato muy importante es entender que no es una sustitución de la tecnología 4G, que vendría a ser como el grupo de tecnologías anteriores. Más que nada es digamos, un tipo de tecnología que me ayuda a utilizar lo que sí es la red celular, y pues ya podremos ir desenvolviendo quizás más adelante con más detalles técnicos para explicarles exactamente cuáles son los beneficios y en qué consiste. Pero eso sería el preámbulo, el contexto en el cual entenderíamos que es una tecnología producto de una evolución. Si me permites, Anita, puedo empezar a dar un poco de datos técnicos que sé quizás el público podrá también encontrarlos en muchas fuentes que luego les puedo compartir en Internet, y que algunos de estos datos pues son de dominio global. Si me permites, puedo seguir, o si no... Claro, no por sé supuesto, si... sí. Vale. Los datos más importantes es que hay un cambio, digamos, el más crucial de esta tecnología es que hay un incremento en el uso de la frecuencia de envío de señal radioeléctrica. 5G prácticamente viene a funcionar en 60 gigahercios, y hay una gran diferencia con las tecnologías 4G que han funcionado hasta ahora. 4G o LTE, que es el otro nombre que se le asigna a la última versión de la tecnología 4G. Funcionan a 5 GHz, 3.7 y 1.8
gigahercios. Es decir, hay un incremento en la frecuencia. Esto directamente afecta a la forma en que yo transmito datos a través de este medio. Vale entender también a la tecnología 5G como un medio, más no es una red. Es decir, las ventajas que yo tengo al utilizar este nuevo medio, pues amplían el ancho de banda, se incrementa la velocidad de transmisión de datos y además baja la latencia. Es decir, yo ya no tendría estos problemas que a veces tenemos en nuestras conexiones, que se queda como freeze la pantalla, ¿verdad? O hay aplicaciones de alta demanda de datos en que por momentos pues tenemos igual, las comunicaciones, a veces tenemos este efecto. Además, quizás el factor más importante y crucial de esto es que utiliza la red celular en la misma forma de operación, pero utiliza, digamos, en un rango muy, muy corto. Se compara casi a la tecnología Wi-Fi que tenemos en nuestras casas. La gran diferencia es que utilizaríamos un tipo de tecnología como la celular en la que, si ustedes se dan cuenta, si ustedes van en un camino con un teléfono, supongamos en el automóvil, en manos libres, ¿verdad? Tomo una llamada, obviamente que no me distraiga mucho, yo puedo ir recorriendo distancias y no se va a caer mi señal, ¿verdad? Porque la red celular lo que hace es transferir como de célula en célula. Cada célula vendría a ser como una antena de transmisión y mientras yo me voy trasladando, yo puedo ir teniendo esa señal continuamente. Entonces, el tipo de tecnología 5G, para entenderla muy concretamente, vendría más o menos como que a sustituir las redes Wi-Fi. La gran diferencia es que yo puedo utilizar una característica llamada roaming, y el roaming me permite a que yo pueda trasladarme de punto a punto sin perder la conexión a mi conexión 5G que yo haya contratado. Esto, obviamente, más adelante podemos analizarlo, pues impactaría de manera muy grande en la industria de lo que ahora llamamos la industria de software y las aplicaciones en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Esos son los datos técnicos para definir a la red o a la tecnología, mejor dicho, dije antes que no era una red, perdón, a la tecnología 5G. Claro, no únicamente cabe recalcar que la tecnología 5G sirve para teléfonos móviles, sino que también fue creada, a pesar de que ya existe el Internet de las Cosas, para mejorar este tipo de objetos, pues, ¿no? Pero ahí también va la otra contraparte. A pesar de que la tecnología 5G la han enfocado un poco más en el ámbito comercial o con el fin de una innovación, perdón, ¿cuál sería ese impacto que tendría la población en este aspecto del Internet de las Cosas? Por ejemplo, si mi cocina, mi refrigeradora, las puertas de mi casa, etcétera, están conectados o interconectados a una red, ¿no? O a una interfaz, se tiende a lo mejor a invadir la privacidad de una persona, Ana. Vamos a ver. En este momento tenemos una paranoia colectiva, ¿no? Y es un miedo que tenemos sobre la tecnología y pues ha sido infundada desde mi punto de vista por dos factores. Uno, por la poca información que el resto de la población, no los Guillermos, sino que el resto de nosotros de la población tenemos sobre la tecnología, sino también porque desde que el 1G hasta el 5G ha sido un crecimiento exponencial y muy rápido, muy acelerado. Entonces, eso nos ha dejado al resto de la población sin ningún tiempo para digerir, más allá que solamente consumir, ¿no? Entonces, eso ha causado una cierta paranoia colectiva que ha dado, pues, indiscutiblemente, pues, un miedo sobre que nosotros los seres humanos no tenemos control sobre la tecnología. Y eso es una mentira, ¿no? Nosotros sí tenemos el control de la tecnología. Estoy segura que más adelante vamos a poder hablar un poco de esto. Porque indudablemente, si podemos entender un poco más, si tuviéramos un poco más de educación, que es donde creo yo y considero de que deberíamos de estar cambiando y utilizando todo esto para mejorar
nuestras comunicaciones internas, innovar en ciertos sistemas y en ciertos servicios donde la tecnología podría ser de gran ayuda. Creo que nos hemos complicado muchísimo en esta paranoia colectiva, ¿no? De que la tecnología va a venir y nos va a gobernar, tal, ¿no? Entonces, luego vamos a hablar y creo que al final quisiera hacer una reflexión al respecto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos atacar esto? Pero creo que por el momento, más allá del tema de la vigilancia, pues efectivamente ya esto sucede, ¿no? O sea, con el G5, con el G4, ya pues un tema de la vigilancia pues ya sucede y creo que está en cada uno de nosotros, ¿no? En cómo quisiéramos consumir estas tecnologías. Ahora, viéndolo desde un punto de vista además qué sé yo, de la vigilancia, si no pongámoslo pues en perspectiva de cómo esto podría ser para mejor, con cada cambio de tecnología siempre ha habido nuevas innovaciones, ¿no? O sea, nuevas empresas se han creado, empresas, por ejemplo, quisiera escuchar más sobre Guillermo luego, ¿verdad? O sea, qué va a pasar con el Wi-Fi, hacia dónde nos preparamos. Muchas empresas tecnológicas, desde el creador de Viper, ¿se acuerdan del Viper, del de mensajero? Que se reinventó, ¿no? O sea, fueron empresas que se reinventaron, ¿no? Que luego, ¿por qué? Porque ya era una tecnología que teníamos en aquel momento que nos permitía mandar mensajes, y pues bueno, como empresa como tal se reinventaron. Entonces creo que más allá de estar hablando sobre si nos van a vigilar, si tenemos, ¿no? Creo que deberíamos de estar hablando cómo podríamos utilizar una evidente etapa, ¿no? Que sería el G5 en la vida de todos nosotros. Y hablando precisamente de todo esto, del inicio que dio, en este caso Guillermo, luego que has complementado, Ana, acerca de qué es en sí la tecnología 5G, muy aparte o alejándonos un poco de la rapidez, que es lo que se vende, es como decía Ana, lo comercial. Hablamos de latencia, hablamos de conectividad, hablamos del Internet de las cosas, pero más allá de esto, ¿cómo va a cambiar el mundo con esta tecnología, Ana? Bueno, es que ha ido cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que eso es indiscutible. No les puedo decir exactamente cómo va a cambiar o cómo vamos a hacer nosotros con la información en 2 años o en 3 años, porque creo que lo que acabo de mencionar es que entre cada cambio de tecnología, desde el 1G hasta ahora el 4G, pues el acceso de datos, porque al final del día es el tema del acceso de datos, la velocidad ha sido exponencial, ¿no? Entonces, desde que el grave problema que tenemos ahora es el tema de que entre más datos viajan, entre más veloces, entre más accesible y más rápido tengamos la información, más ha crecido también la desinformación, ¿no? Entonces, porque entonces en la internet o entre los mensajes de texto que recibimos, o sea, hacer una noticia falsa corre más rápido que la noticia verdadera, ¿no? Entonces, ya hablándolo más desde un punto de vista sociológico, evidentemente va a ocasionar cambios, ¿no? Porque entonces ahora sí vamos a tener información más inmediata de lo que antes tardaba, ¿no? Y si ya de por sí, tal vez para nosotros los que estamos más arriba de 30, los que tuvimos la gran oportunidad de crecer sin ninguna de estas tecnologías, y vivir un poco una sociedad, no estoy diciendo que era más sana, pero tal vez cuando éramos jóvenes estábamos un poco alejados de toda esta cantidad de información que venía y iba. Creo que nosotros hemos tenido pues la oportunidad de ver un mundo donde aprendimos a comunicarnos de una manera un poco más reflexiva. Y creo que el gran problema o el gran cambio que podríamos comenzar a ver es el problema que está surgiendo en este momento con la desinformación, porque hemos aprendido recientemente, incluso desde todas las generaciones que tienen acceso a la información inmediata, es la dificultad que hemos tenido a la hora de comunicarnos, porque nos hemos acostumbrado a recibir esta información, entre más rápido, es para reaccionar. Hemos desaprendido a reflexionar y a escuchar a los demás con la información. ¿Quién tiene la información de verdad? El tema de la investigación.
Entonces, el problema es que la información entre más veloz viaja y entre más accesible está ahí, es simplemente para reaccionar con el resto. Esto desde un punto de vista sociológico. Ahora, desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista empresarial y de innovación, por supuesto que hay montones de oportunidades, y como les dije al inicio, de cambiar muchísimas formas de cómo consumimos el día de hoy. O sea, hemos visto que también con el crecimiento y el acceso de la tecnología, las redes sociales han sido bastante predominantes en nuestras vidas diarias, ¿no? O sea, en este momento ustedes y yo no nos pudiéramos estar viendo sin el acceso a ciertas tecnologías. Entonces ahora, imagínense, dependeríamos mucho más del teléfono y ya casi menos de la computadora, ¿no? Porque entonces el teléfono pues viaja igual rápido, porque muchas veces, tal vez hace unos 3, 5 años, ¿cuántos de nosotros decíamos, bueno, estoy en la computadora porque el internet del teléfono es muy baja o es muy lento, ¿no? Entonces ahora vamos a tener la oportunidad, y por favor, Guillermo, usted que conoce un poco más de esto y es el experto en la materia, corríjame si estoy cierto, que en algún momento vamos a llegar a una oportunidad donde en el teléfono vamos a accesar todo aquello que no podríamos accesar antes precisamente por el consumo, por la velocidad en que viajan los datos. Entonces, imagínense la capacidad de innovación que podría esto tener para el servicio social, ¿no? O sea, el acceso a los gobiernos, de cómo nosotros accesamos documentos, el tema de la transparencia, en fin, o sea, hay una cantidad sin fin de innovación que podría comenzar a aparecer después de que tengamos acceso al G5. Y bueno, y desde ya, de todas maneras, no crean que las empresas están esperando a que esto suceda. Ya hay muchísimas empresas que están discutiendo cómo esto va a cambiar incluso a lo interno, que son reingenierías internas, ¿no? Que están haciendo innovación de cómo utilizar esto, ya que el consumidor, nosotros, vamos a depender, si ya dependíamos en este momento del móvil, pues ahora pues vamos a tener mucho más accesible muchísimas más cosas que teníamos antes. Entonces, sí, uno, desde el punto de vista de comportamiento social, definitivamente va a cambiar. Y dos, desde un punto de vista empresarial y de servicios, también va a cambiar, ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio de paradigma que pues va en las dos vías, pero vamos muy rápido. Guillermo, estábamos hablando acerca de los cambios, ¿no? Anita nos habló acerca de la parte social y la parte tecnológica. ¿El ser humano, el ciudadano común, necesita esa tecnología 5G o era suficiente con la 4G o 4G más? ¿En qué realmente, cuál es el cambio real de esta conectividad y de esta rapidez? Guillermo. Bastante interesante la pregunta. El cambio real. Yo diría quizás la conciencia que cada uno tiene en la actualidad de qué le está beneficiando la tecnología en su día a día. Te voy a poner un ejemplo. Mi mamá cumplió hace poco 80 años y con ella pues hemos conversado muchísimo estos temas. Es algo muy importante distinguir también la brecha tecnológica que se va generando. Ojo, no solo de personas de 80 años a mi sobrina que tiene 16 años. Quizás de generaciones como mi sobrina de 22 a mi sobrina de 16 ya hay un gran cambio. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo, como acaba de mencionar Ana, es asimilando como sociedad muchísimas de las nuevas herramientas y tratando de entenderlas. No estoy diciendo con esto que sea bueno o malo, no quiero vertir a un juicio de valor. Primero quisiera remitirme a muchos datos que van a ser muy interesantes para entender algunas de las cosas que nos van a ayudar a determinar si realmente esto es algo malo, perjudicioso, o es algo que sí, perjudicial, perdón, o algo que no sea tan importante quizás en los cambios que se vienen. Estamos hablando también algo que quizás no lo palpamos ni siquiera en todo el potencial que tiene para las aplicaciones en tecnologías con la 4G. Quiero remitirme un poco al análisis en el sector regional. Hablo en el caso de Latinoamérica y quizás puntualmente Ecuador.
somos países que tenemos sí una red que nuestros proveedores nos están facilitando, digamos, de alguna forma, haciendo su esfuerzo en cuestión también inversión que han hecho y en cuestión mantenibilidad de esta red. Pero aún no hemos llegado y tenemos que ser muy sinceros para entender que no estamos al nivel de otras ciudades, como por ejemplo en Estados Unidos, hablo de ciudades muy importantes para los centros de negocios, como San Francisco o por ejemplo Chicago, o también podemos hablar de ciudades como en Asia, como en China, en Shenzhen, que son ciudades que han llegado a un grado de evolución sumamente alto, en donde sí ustedes podrían, si estuvieran en contacto con esa tecnología, podrían entender el gran impacto que podría tener el tener mayor cantidad de datos, el tener un mayor ancho de banda, el tener una menor latencia, y entenderíamos cómo todo este tipo de tecnologías llegarían prácticamente a ver el mundo, quizás incluso como nosotros los veíamos en películas tipo Blade Runner o cosas así muy locas. Los supersónicos. A la larga, sí, es como que nos hemos proyectado por medio de nuestros sueños desde Julio Verne, de querer visitar la luna, de querer cumplir estos retos que la humanidad quizás por muchos factores sentía que no podía llegar. Ahora, yo quiero hablar un poco diste unos ejemplos, Anita, diciendo acerca del Internet de las cosas, no es lo único, hay también los driverless cars, que están ya en aplicación en Estados Unidos, los carros que se pueden manejar solos. Tenemos aplicaciones de inteligencia artificial para muchísimas áreas. Hablo de salud, hablo de relaciones sociales, hablamos de aplicaciones como las aplicaciones donde tú puedes conseguir pareja, por ejemplo, en donde ya utilizan otro tipo de heurísticas para determinar mediante inteligencia artificial con qué personas podrían ser compatibles. Estos algoritmos, por ejemplo, se utilizan en YouTube en la actualidad para sugerirte o en Netflix para saber qué película podría ir más acorde a tus gustos personales basados en cierta data. Tenemos la realidad virtual también y la realidad aumentada, que es algo que sería fascinante. Este rato no estaríamos hablando, como ahora estoy viendo, una pantalla de teléfono quizás, ¿verdad? Podría ser un holograma o una realidad ampliada con un par de gafas de realidad virtual. Sin duda, esto tiene sus efectos en economía y tiene sus efectos en la privacidad. Hablamos de que la economía del mundo se podría empezar a mover en función de muchas de estas aplicaciones, como en la actualidad ya lo es así de importante Facebook y muchísimas otras herramientas que se utilizan en el día a día. Zoom, por supuesto, y un poco de herramientas más. La privacidad es un tema muy amplio. No sé si quieran más adelante abrir un poco más esa área, pero es un impacto que hay que saberlo, como ya lo mencionó Ana hace un rato. Quería también remitirme a algo que mencionaba mi colega, decía que de 2 a 3 años más o menos podríamos ver capaz un efecto, no se sabe, es un dato incierto. Realmente, desde el lado técnico, tengo que decirles que va a tomar mucho más tiempo. Y para Latinoamérica, llegar a ver los efectos de capaz, otra aplicación que son las ciudades inteligentes, que ya vemos, ciudades como Chicago, tú te paras en el estacionamiento del metro y tienes con precisión el momento que va a llegar el siguiente tren. Entonces, aquí todavía no hemos llegado a esos puntos. Ya tenemos en Quito el proyecto del metro de Quito, sé que tiene un poco de automatizaciones, pero igual no están tampoco al top. Entonces yo creo que para que llegue a Latinoamérica, yo le pongo un marco de unos 5 a 10 años cuando tengamos ya quizás muy concentrado el uso de una tecnología 5G en el caso de que se dé. Eso, en cuanto a los efectos, y un poquito aclarar lo que decía Ana acerca del tiempo. No sé si sigo desarrollando un poco más la idea de los beneficios o del impacto, Anita. En todo caso, no sé si a lo mejor Ana pueda está de acuerdo con Guillermo o a lo mejor tenga alguna retroalimentación acerca de lo que dijo. No, al final, cuando les dije de que él es el experto en el tema, él pues puede saber un poco más que yo. El tema del tiempo y la razón por la que esto es muy importante, y yo siempre lo veo de 2 a 3 años, es porque la velocidad, vamos a ver, o sea, al final del día estamos afectando la velocidad de la información.
Y creo que nosotros tenemos que verlo como un poco más en retrospectiva, ¿no? O sea, cuántos años han tardado, por ejemplo, eh, en que nosotros, porque yo les hice la analogía sobre el consumo y cómo digerimos la tecnología o cómo digerimos las cosas. Y la razón por la que desde un punto de vista de nosotros, los consumidores, nos toca tenemos muy poco tiempo para digerir cómo todo esto funciona, ¿no? Que ya Guillermo incluso lo mencionó también sobre la brecha generacional que estamos creando y también un poco la diferenciación que esto está, que desde que entró la tecnología, pues de alguna manera, el Internet, perdón, cómo ha cambiado incluso nuestras relaciones humanas. Pero quiero que entiendan que el tiempo exponencial que ha tomado desde que tenemos acceso al Internet al día de hoy, como nos comunicamos, que podemos ver, que pasamos metidos viendo las series de televisión, ya no tenemos que esperar a que salgan una vez a la semana y pues sintonizar el televisor, sino que cuando sale una serie la podemos ver de una vez en la noche, ¿no? Entonces, hemos cambiado mucho desde el punto de vista de, ¿cómo se dice?, de comportamiento. Entonces, cuando les hablo sobre tiempos exponenciales, es importante revisar que también nosotros como seres humanos pongamos un poco a reflexión cuánto tiempo tardó, por ejemplo, en que nosotros los seres humanos lográramos digerir, y eso significa lo que Guillermo estaba mencionando, de que cuando algo nuevo aparece en ciertos lados, cuánto tiempo tomará, por ejemplo, en América Latina para que sea accesible. La televisión, la radio, cuánto tiempo todo eso tardó en comparación con el Internet. Y no solamente el Internet, sino cómo ha ido cambiando las tecnologías, desde el 1G hasta el 5G. El tiempo es muy corto en comparación con otros sistemas de comunicación que teníamos antes. O que, bueno, que todavía tenemos, ¿no? Pero lo que eso significó que llegara pues de una forma un poco más masiva, ¿no? Y que llegara pues a regiones como nuestras, como la latinoamericana. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer y que efectivamente todo esto está cambiando cada 2, 3 años, ¿verdad? O sea que sí, que la 5G pues tardará mucho más, pero ya hay tecnologías y ya hay nuevas innovaciones que están demandando ese cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, si ya hablamos desde un punto de vista económico y regional, bueno, pues ya tendríamos que hablar y creo que podríamos hacer toda otra sesión sobre América Latina y sobre los usos y sobre las oportunidades que podría tener una tecnología 5G para pues montones de cosas, como lo dijo Guillermo perfectamente. Yo vivo en Alemania, yo lo sé, lo vivo todos los días. El tema del transporte, por ejemplo, el tema de que puedes salir a la esquina y ya sabes a qué hora llega el tranvía, o sea, ya obviamente, pues en mi caso, pues tengo este acceso, ¿no? Al tema de conectarme donde sea que esté, que es un poco más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? En comparación a que si estuviera en Costa Rica, ¿no? Que si el autobús, pues podría pasar una vez cada 40 minutos y si no pasa, pues no tienes idea si pasó o no pasó, ¿no? Entonces, estamos todavía desde el punto de vista de comunicación rezagados. Ahora, del tema de salud, o sea, en este momento con un tema de pandemia, o sea, qué momento más ideal que reflexionar. Ni computador, no tienen ni wifi en sus casas, han hasta dejado de estudiar porque no tienen ni acceso, no tienen las herramientas. Entonces, si desde el punto de vista de tiempo, ese rezago tan importante, y yo cuando hablo sobre 3 años, es lo que nos toma a nosotros como generación hacer cambios. O sea, TikTok no era TikTok de como es hoy hace 2 años, pero lo es hoy. ¿Por qué? Porque dependemos del video, porque ya hemos visto un cambio de comportamiento de que las redes sociales ya no las consumimos leyendo mensajes, las consumimos viendo. Necesitamos el video. Y para eso, la demanda de una nueva tecnología es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente lo que más descarga datos y lo que más dependemos en este momento de tener acceso a una internet más rápida es del Wi-Fi. Y teniendo acceso a una tecnología 5G, pueden imaginarse la cantidad de información, y eso incluye si es en texto o si es en video, qué tan rápido una información puede ser accesada por cualquier persona. Y eso nos está tomando cada 2 años. Y esa es la importancia desde un punto de vista de comportamiento humano que tenemos que ir haciendo, porque eso está cambiando la educación de todos. La mía,
la de Carlita, la de Ana, la de Guillermo, está cambiando nuestra educación todos los días. Guillermo, estábamos hablando de esa constante búsqueda, ¿no? Ese avance. ¿Quién está interesado? ¿Quiénes están interesados en ese avance tecnológico, en esa guerra tecnológica? ¿Es o no para dominar? Qué bien que me tocó esta parte de la pregunta. Digo, bueno, hay un desarrollo en la conversación bastante interesante que hasta ahora hemos topado, hemos entendido qué vendría a sustituir, hemos entendido qué podríamos tener tan fascinante, pero no hemos visto hasta este punto qué es lo que está detrás. Y precisamente, como decía Ana, estos 2-3 años que estamos viendo, ¿no? Que cada 2-3 años hay como un nuevo ciclo, salen nuevas herramientas. Antes estaba de moda Facebook, ahora es Instagram, ahora es TikTok. Ya no sabemos qué va a venir, ¿verdad? Esta incertidumbre está manejada sin duda y desde el lado tecnológico tenemos todos los profesionales, estamos muy conscientes de en dónde está la meca de esta información, dónde está la meca, digamos, por llamarlo así, el centro de apogeo. Y estos dos centros que se están en este momento debatiendo, el quién lo implementa primero y quién lo hace de manera más eficiente, son muy claramente dos posiciones políticas que existen en el mundo en este rato. El un lado es representado desde el lado de Estados Unidos, con un poco de países aliados que también lo tienen, y por el otro lado están Asia, con pues China, que quizás es el que ahorita se ha convertido como el rival directo de Estados Unidos. Quiero dar un dato, este dato viene desde el gobierno chino en cuanto a la inversión que logró hacer. En el último año, estoy hablando del año 2019, del año 2020 no tenemos todavía datos, obviamente esto de la pandemia ha cambiado, me imagino ha modificado muchos de los planes que ellos también tenían, pero en el año 2019 se invirtió 24 billones de dólares por medio del gobierno chino para adaptar todas las redes que actualmente estaban funcionando únicamente con 4G para que también soporten ahora 5G. Es decir, China tiene un despliegue ya avanzado en cuestión, digamos, incluso de años. En este sentido, lo ha hecho de una manera estratégica, de la mano de algunas compañías que, oh sorpresa, en los últimos meses nos enteramos pues que había una pelea, una disputa en el lado legal, político con Estados Unidos. Esta empresa, por ejemplo, entre otras, es Huawei, entre muchas otras que han logrado mantener, digamos, el auge o el ser pioneros en la implementación de este tipo de equipos. Hace un dato muy curioso que lo viví personalmente hace unos meses, o quizás es un año, perdón, ya va a ser más de un año, de hecho, el tiempo ha corrido. Un colega mío muy, muy cercano en esta área del desarrollo de software tuvo la oportunidad de viajar a Shenzhen y me comentaba las cosas que tú ves allá, las automatizaciones, la interacción de los seres humanos, incluso la misma pandemia, cómo ha sido abordada por medio del uso de tecnología en Shenzhen y en muchas ciudades de China, es totalmente impresionante. Tenemos una diferencia de cómo hayan tratado allá los temas del manejo de registro de cada usuario, de control de temperatura, de quién está enfermo, quién no, cuántas veces ha enfermado. Muy diferente al que manejamos, incluso el que se manejó en Estados Unidos, al país al cual vemos que también le afectó enormemente porque no estaba tan preparado como quizás estaba China. Entonces, la pregunta que hizo Anita es muy importante para responderla y para desarrollarlo más. Estoy seguro que Ana que quiere dar también su opinión en la parte política, ya que la parte sociológica tiene un gran impacto en este tema el uso y la implementación. Algo final, solamente para dejar también este como dato, es que hemos visto también que en el caso de Estados Unidos hubo reciente, hace poquito, una discusión y una guerra en contra de la misma aplicación TikTok que ya habíamos hablado. Y ahí se ve muy notorio de que si tienes varias compañías chinas que están siendo baneadas por los americanos, también hay su contraparte. En China también banean muchas de las aplicaciones y les toca tener su propio Facebook, su propio WhatsApp, su propio, qué sé yo. Las herramientas tienen su contraparte asiática. Y eso se está viendo
todos los días. Más adelante va a ser mucho más evidente. Eso es para responder tu pregunta, Anita. Bien, bueno, justamente estaban hablando de los comportamientos, de los beneficios y todo esto que conlleva tener pues la tecnología 5G. Entonces, si nos vamos a China, tenía también un amigo muy allegado que pudo viajar allá y bueno, me comentaba que en China tienen un navegador diferente al de que todos utilizamos, pues, ¿no? Como Google, etcétera. Entonces, vamos a saber o a debatir un poquito de estos mitos justamente que existen acerca de la conspiración, ¿verdad? De la conspiración que existe acerca de la tecnología 5G, que hay campañas en contra de esta tecnología. Ana comentaba que a veces es la desinformación que nos lleva a pensar un sinnúmero de cosas. Pero exactamente por qué se generan este tipo de mitos o de teorías acerca de esta tecnología, Ana. Bueno, justamente, precisamente por eso no quiero seguir. Me encantaría debatir, y no debatir porque al contrario, me encantaría añadir más información a lo que Guillermo estaba diciendo, tan importante, porque justamente no estamos preparados para eso todavía. Creo que después del cambio de gobierno de Estados Unidos vamos a conocer un poco más de estos detalles sobre esta nueva guerra tecnológica entre, se parece como si estuviéramos en la Guerra Fría, pero ya no en temas de misiles ni de quién llega, ni de quién tiene el espacio, sino quién tiene el espacio tecnológico. Pero bueno, lo que quería decir es que no estamos listos para eso, porque cualquier cosa que digamos desde el punto de vista político en este momento se está tergiversando. Entonces, el grave problema, lo que tenemos que comenzar a aprender, incluso nosotros los que hablamos muchísimo sobre estos temas y debatimos, es un poco, y me encanta la forma en cómo Guillermo está explicando todo esto con los datos que él tiene, además que el esfuerzo que ustedes están haciendo hoy, que me parece excelente haber traído a un experto en el panel en tecnología, ¿no? Porque eso no está sucediendo en el Internet. Eso no está sucediendo estos días. Y ese es el grave problema con lo que yo mencionaba sobre el tema de la información. Lo que está sucediendo es que, vamos a ver, y tal vez aquí pueden entender un poco sobre la relación que he venido haciendo, sobre qué tan rápido todo esto ha venido llegando a nuestras manos los consumidores, es porque no estamos preparados desde el punto de vista de educación a esto. O sea, ya no es necesariamente si mi mamá podía mandar mensajes por WhatsApp o no, o si ahora ya lo hace, etcétera, etcétera. Es lamentablemente la información que nos está llegando por estas plataformas. Entonces ha sido todo un caldo de cultivo justamente para grupos políticos que tienen cierto interés de difundir ideas, y lo hemos visto en como los últimos años, lo hablamos creo que en alguna de las sesiones que hemos tenido acá a través de su programa, sobre el tema de las fake news, de las noticias falsas. Y el problema con eso es lo que les mencionaba sobre el grave problema de comunicación que tenemos que tenemos en general en nuestra educación, y que se ha agravado con el acceso a más tecnología, y no porque la tecnología sea el problema, sino porque no tenemos las herramientas desde el punto de vista de educación cómo lidiar con todo esto, porque simplemente está exponiendo el grave problema de comunicación que tenemos. No sabemos, no estamos tomando la información para reflexionar y para aprender, sino la estamos tomando para reaccionar. Y ese es mi punto. Aquí desde que abrí la boca desde el inicio del programa, estamos reaccionando. Gente con menor escolaridad y gente que ni siquiera es, en la mayoría, de hecho en el 90 y pico % de los casos, no son los expertos hablando sobre el tema del G5. Son personas como ustedes y como yo, que sabemos tal vez muy poco de tecnología, no somos ingenieros en informática, no nos desarrollamos en el ámbito tecnológico, estamos hablando y dando datos que no es nuestra expertise. Y el problema con eso es que la mayoría de gente que está creando todas estas teorías de conspiración no son expertos, no pueden ni siquiera probar lo que están diciendo. Ojalá en muchísimos ámbitos, en muchísimos otros medios de comunicación, tuvieran la oportunidad que estamos teniendo hoy en este panel.
de tener a un experto en su lado que está explicando esto y darle el espacio para que pueda explicarnos a nosotros y nosotros también entender y aprender, sino al contrario, se le está dando la plataforma a gente que simplemente no es experta y no saben de lo que están hablando. Porque ojalá sería la oportunidad de hablar sobre los cambios políticos, sobre lo que viene, sobre qué es lo que está atrás, quiénes son los más interesados en tener acceso a esta tecnología. Una pregunta increíble y una pregunta que viene muchísimo al punto. Si no, cuando vemos y cuando buscamos sobre el G5 y lo que se está diciendo desde un punto de vista de masas, es si efectivamente esto está haciendo radiación en nuestros cuerpos humanos y si esto está causando el COVID-19, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, no estamos preparados para llegar a la información que realmente es importante. Estamos desaprovechando el momento para cuestionar y para adaptarnos a un cambio y nos vemos involucrados, lamentablemente, por estas teorías de conspiración que no tienen pies ni cabeza, en cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es y lo que significaría una tecnología de estas en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Ana, por tu aporte. Y regresando un poco a todo lo que hemos venido hablando durante este espacio, nuevamente regreso a donde hablamos, entonces, ¿quién es el interesado? ¿Quién está en la búsqueda de ese avance? Pero pese a esto, hablando de teorías conspirativas, son ahora donde se han dado más por esta tecnología 5G, pero sin antes prever que ya ¿cómo se podría decir? Esto, lo que la gente le teme normalmente, que es al espionaje, a que te estén controlando, que si tienes en una nube vas a tener que tener luego toda tu información de dónde tu ubicación, de cuántas tazas de café te tomas. Entonces, yo pienso que igual, como se ha venido hablando, ya hay desde que accedemos al Internet, tenemos ese riesgo, por así decirlo, de ser de una u otra manera controlados. Yéndonos un poco ya a la parte social, como hablábamos, no sé si antes de esto quiere Guillermo decir o aportar algo más con datos un poco más técnicos, ¿no? Sí, bueno, tanto quizás técnicos, así como para entender la desmitificación quizás de alguna teoría de conspiración, remitirse a la realidad en cuanto a la característica científica del uso de la tecnología 5G. No lo veo desde otro lado. Simplemente aportarles, decirles que es muy claro que la tecnología 5G y sus torres que posiblemente existan o quizás existan equipos dentro de casa, aún están desarrollando toda esa tecnología, emite señales de transferencia de material radioeléctrico, que es simplemente lo que ya hemos utilizado todo el tiempo en la televisión, en muchas otras tecnologías. Y Parece que Guillermo tiene un poquito de problemas con su internet. Bueno, esto no pasaría si teníamos el G5. Por ejemplo. Este es el ejemplo claro. Este es el ejemplo claro. Bueno, tal vez mientras Guillermo se incorpora, si quieres, puedo continuar y cuando apenas se conecte puedo darle sí, el por espacio. supuesto, Ana. Básicamente lo que acabas de preguntar es muy vital porque efectivamente, o sea, quienes están interesados y sobre el tema de teorías de conspiración, pues obviamente como es un tema tan político, sí, efectivamente hay políticos que han estado beneficiándose de que la gente se distraiga más con teorías de conspiración, con lo que realmente está pasando, quiénes están teniendo los contratos, cuáles son las peleas legales que se están dando, o sea, efectivamente si China está más preparado, que está más interesado en esto, que Estados Unidos le está agarrando tarde, efectivamente hay empresas tecnológicas muy grandes que están muy interesadas también en esto, ¿no? Pero más allá del tema, desde un punto de vista de teorías de conspiración, todo esto nos está distrayendo de lo que debería ser una verdadera conversación. Porque, bueno, efectivamente el tema de la vigilancia, que lo acabas de comentar muy bien,
ya esto se está dando, o sea, no hay necesidad de esperar el G5 para que esto suceda. Y por eso les decía que quisiera dar una reflexión al final sobre el grave problema que estamos teniendo de tener esta percepción de que la tecnología nos está, de que no tenemos el poder sobre la tecnología. Y creo que eso es algo que tenemos que comenzar a cambiar. Y la educación, creo que eso va a ser vital. Pero bueno, ni siquiera estamos poniendo la tecnología como parte de nuestra educación holística desde el punto de vista de seres humanos y menos en la región latinoamericana. Entonces creo que lo más importante, más allá de darle pie, darle bola a los de teoría de conspiración, es decirles, si quieren utilizar la tecnología y la verdadera información, aprendan a reflexionar. Porque la información que está saliendo desde el punto de vista de teorías de conspiración no es necesariamente correcta, se está basando en datos inexactos, se están basando en acciones que no han podido ser comprobadas, como el tema que les mencionaba sobre el tema de que causa radiación y puede causar cáncer en la gente, o que es uno de los que puede esparcir el COVID entre nosotros. Esa no es la conversación que deberíamos de tener, ni darles espacio, porque no nos está aportando nada más que perder el tiempo en lo que realmente no es verdad, sino más bien poder aprovechar espacios para instar a que la gente pueda educarse más cómo manejar la tecnología, cómo sacarle provecho, cómo ver si efectivamente esto, según pues se menciona, ¿no? Que también las startups o las empresas pequeñas pueden tener un gran avance, un gran crecimiento con acceso a mejor tecnología, la salud, transporte, ver cómo la región latinoamericana también podría utilizar esto dentro de los servicios que ya se dan, analizar sistemas, por ejemplo, a los que hemos tenido la oportunidad de viajar al lado del este de Asia, cuando sentimos que estamos en otro mundo, bueno, en qué herramientas, en qué servicios la tecnología realmente sí ha hecho un impacto y un cambio importante en la vida de los ciudadanos. Pero yo sigo abogando que la educación y que no estamos listos para eso, porque no estamos educando a los niños, a los jóvenes, a nosotros los adultos también en todos estos temas. Y creo que ese es el grave riesgo de no habernos educado bien, el riesgo de que cae en manos de quienes tienen, pues, lamentablemente ciertas agendas políticas y que están desinformando a la gente con teorías de conspiración. Ahora ya tenemos a Guillermo. Por supuesto. Ana, perdón, les quiero pedir mil disculpas y todo es culpa de la tecnología 4G. Estoy actualmente utilizando mi teléfono celular porque realmente el tema del uso del Wi-Fi se me ha convertido complicado con el proveedor que tengo. Imagínense, eso da un poco de lo que estamos viviendo. Simplemente, perdón porque me fui antes, quiero nada más acotar algo muy importante que acaba de decir ahorita Ana. Los estudios que existen, yo les puedo decir en cuanto a cifras, el uso, digamos, de la radiación electromagnética que existe normalmente en una maquinita de microondas, que la utilizan en todos los hogares hoy en día, ¿verdad? En cualquier oficina tenemos para calentar el café, llega a los 5 microteslas. Y un equipo de resonancia magnética de estos que utilizan en los hospitales, estos enormes, ¿no? Para hacer unos scans del cerebro, Rayos X. llegan alrededor de los 5 teslas. Es decir, una relación bastante grande, ¿vale? Algo que me parece muy importante rescatar de esto es que hasta ahora la resonancia magnética se ha utilizado en muchísimas ocasiones y no ha tenido efectos secundarios. Hasta ahora sí existen preocupaciones y existen investigaciones, pero no se logra confirmar y decir, como se escucha en muchas teorías de conspiración, que el cáncer y la leucemia, muchos tipos de enfermedades que se han vuelto como típicas en esta época, se deban al 5G. Más que nada, mi conclusión desde el lado técnico y lo que yo creo personalmente es que todo es producto nada más de un manejo político muy fuerte entre estas dos naciones. Y un poco se llevan del lado del miedo, ¿verdad? De la consternación para meterte ideas que de alguna forma no son ideas basadas en hechos científicos.
Y eso es lo que quiero también, para terminar, decir esta parte de lo que decía Ana, muy importante. Nos hemos vuelto en reaccionarios. Y es algo que quizás porque no estamos todo el mundo acostumbrados. En mi caso, yo he pasado por una evolución bastante interesante en la que he visto que ahora muchas personas pasan por esa evolución. Yo vengo usando las herramientas remotas desde hace más de 7 años. He trabajado remotamente para compañías que ni siquiera a veces pisé sus oficinas. Y he hablado con gente que a lo mejor nunca la vi personalmente. Entonces, el impacto que tiene la tecnología en el día a día, en la vida de las personas, es muy fuerte. Y por eso es verdad lo que dice Ana. No reaccionamos de una manera muy diferente. Estamos consumiendo la noticia que vemos en un meme de Instagram. Estamos consumiendo el dato que nuestro amigo nos dice, ay, por Dios, la teoría de la conspiración, nos van a matar con 5G, y creemos eso. Pero escuchen esto más importante. Hay una Wikipedia. Yo sé que no es el medio más confiable, puede alguien manipularlo. Hay estudios, hay papers, donde las universidades te dicen lo que está pasando en realidad. Cuando llegó lo del COVID, yo tuve esa gran, digamos, agilidad para en mediodía investigar, ver videos de lo que estaba pasando en Italia, de lo que estaba pasando en China, y sacar una conclusión después de conectar varias fuentes de información. Pero dándome cuenta de que hay información fake y hay información que nos distorsiona la idea de qué está pasando y nos mete en este círculo de miedo. Entonces, mi opinión personal es, no hay que temer la 5G, pero tomando en cuenta lo que dice Ana, siempre y cuando sepamos evolucionar como sociedad y darle un buen uso, un uso inteligente, haciéndonos mejores, no peores, ¿verdad? Queremos que nuestros niños, no sabemos, ellos a lo mejor disfrutan de usar juegos en línea, hay un sinnúmero de aplicaciones que ellos las están usando y no nos damos cuenta a veces. Hay aplicaciones donde hay mucha información, comparten códigos de juegos, muchas cosas. Y a lo mejor ese es el mundo que ellos quieren, pero se están olvidando de otros detalles, como ver la naturaleza, disfrutar de los animales, cuidar el medio ambiente, muchas cosas. Entonces, eso sí nos debería preocupar, educar a nuestros niños, creo yo. Bien, chicos, estamos llegando al final ya de este debate, de esta conversación que ha estado muy interesante. Definitivamente hemos tratado algunos mitos para que las personas, la audiencia que nos pueda ver, pueda quitarse de la cabeza ciertos mitos, ciertas enseñanzas que están arraigadas desde una manera equivocada. Entonces, yéndonos ya con estas dos últimas preguntas, ¿no? En América Latina se está implementando, bueno, ya la teleeducación, la telemedicina. Se podría decir que el 5G entonces está siendo inclusivo para llegar a otros tipos de población, por ejemplo, una población desafortunada o con menos oportunidades, ¿o no? Desde mi punto de vista, sí. Bueno, tiene la posibilidad, no se está haciendo. Tendría la posibilidad si lo hacemos de una manera correcta, porque efectivamente, de hecho, bueno, en mi caso, que me toca trabajar mucho el tema de migración, no sé si ustedes sabían, pero la razón por la que en Europa hace 5 años se habló sobre la crisis de refugiados es porque por primera vez la vimos en vivo. Y la razón por la que la vimos en vivo es porque cuando los sirios viajaron hasta el centro de Europa, que la mayoría se quedaron en Alemania, fue básicamente porque todos salieron con un teléfono smartphone. Entonces, los grupos de Facebook y el WhatsApp fueron parte primordial de su viaje, ¿no? Y de su destino. Incluso cómo comenzaron a hacer redes y grupos para que entre ellos mismos se fueran informando cuáles rutas estaban abiertas, qué fronteras estaban cerradas, etcétera, etcétera. Porque, bueno, además los sirios tenían una muy buena educación y los que lograron, pues, migrar en aquel entonces, pues, tenían acceso a un poco más de recursos y el smartphone básicamente la herramienta más importante que tuvieron para salir. Entonces ya el teléfono celular ya era importante, ¿no? Y salieron todos cambiando chips y con la tecnología que tuvieron y donde fueran, ¿no? Y ya se lo tenían, ¿no? Entonces no es que ciertos tipos de grupos vulnerables
o que ciertas situaciones no se estaban dando antes, es que es por primera vez que lo estamos viendo. Lo mismo que sucedió en Estados Unidos con lo de Black Lives Matter y cómo todo esto explotó, porque por primera vez se estaba grabando con un teléfono celular una acción de violencia sistemática contra la población negra estadounidense. Pero eso no significa que no se daba antes, es que por primera vez lo estamos viendo en vivo. Y esa es la razón por la que básicamente nos puede decir, ¿verdad?, de cómo la utilización de la tecnología podría incluso proporcionar apoyos a situaciones de vulnerabilidad. Ahora, si hablamos de grupos vulnerables, gente que no tiene acceso a comprar computadores, a tener Wi-Fi, etcétera, etcétera, como lo estamos viendo en este momento en la región latinoamericana con el tema del COVID, que nos dicen, nos quedamos en la casa, estamos en lockdown, no es lo mismo en Alemania que en Costa Rica, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los niños y en los hogares es más propenso que tengan un smartphone a que tengan un computador y tengan Wi-Fi. Entonces pueden imaginarse la importancia que podría tener un 5G y un acceso a esta tecnología en hogares donde solamente tienen acceso a teléfono, porque es más económico y porque además también es lo más fácil y la herramienta más accesible y la que más están utilizando los jóvenes el día de hoy, ¿no? Entonces, que no es lo mismo para mí, o sea, yo todavía dependo de la computadora, pero si hablamos con un niño de 10 años, todavía de 12 años transicionando entre escuela a colegio, estoy segura de que para ellos es mucho más factible y siempre van a escoger el teléfono celular que la computadora. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de vulnerabilidad, sí, ya se ha probado de que el teléfono tiene más acceso. Incluso en Alemania, cuando hacemos pues procesos de innovación sobre el tema de cómo trabajar con refugiados, etcétera, incluso gente que todavía vive, en campos de refugiados, etcétera, siempre se hacen herramientas pensando que se puedan ver en el teléfono y no computador, porque es mucho más fácil y no es, porque no tienen computadores y no tienen Wi-Fi, ¿verdad? Que es lo último que podríamos hacer. Sí tienen la oportunidad. Tal vez, si en la última pregunta, me gustaría ahondar un poco más sobre el tema del uso del teléfono celular de nosotros como seres humanos, pero eso lo podríamos dejar por allá, pero sí, efectivamente tiene toda la oportunidad. Bien, en todo caso, Guillermo, yo creo que la respuesta ya es un poco obvia, acorde a lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Para cerrar con esta pregunta, no sé si Carlita a lo mejor tenga otra después, pero entonces, ¿la tecnología 5G es una innovación o una conspiración? Sin duda alguna, basado en los hechos científicos y en todos los datos que acabo de dar, la conclusión es que es una innovación. Ana, yo también creo que tu respuesta va a ser la misma. Uy, bueno, en este momento está haciendo una conspiración porque todavía ni siquiera la tenemos y ya estamos hablando de ella. No, mentira, pero claro que tiene la oportunidad de ser una innovación. Carlita. Sí, un poco también ya finalizando con este espacio y ver todas las herramientas y todas las cosas buenas que tiene la tecnología 5G, la cual nos va, como dijo Guillermo, el buen uso de la tecnología. Si vamos a ser mejores, si vamos a avanzar, si la vamos a utilizar de una manera educativa, de una manera donde se puede progresar, donde siempre se va hacia el avance, pero recordemos que al final se concluyó como que es innovación, pero dentro de esa innovación que tendría que ser el motivo principal que haya movido a esta nueva tecnología, dentro de ella también siempre se busca oportunidades para conspirar. En todo caso, pues ha sido realmente un placer escucharlo a cada uno de ustedes, su profesionalismo, las bases que tienen para hablar y también para educarnos e informarnos. Dejo a cada uno de ustedes con su conclusión o con la despedida. Guillermo. Bueno, perdón. Sí, para mí creo que sería importante solamente concluir algo muy importante que ha dicho Ana en este caso, dando el ejemplo de los sirios, en que quizás por su educación han logrado utilizar la tecnología de una manera eficiente, quizás para un hecho que pues quizás sin tecnología no era igual. Eso
se puede replicar en muchísimas áreas de nuestra vida. Si yo puedo organizar mi día con una agenda electrónica, si puedo automatizar ciertas cosas para que cuando llegue a casa estén listas, si puedo hacer que mi salud, mi estado físico, debido a un smartwatch que yo lo configure, esté mejor, ¿verdad? Yo creo que no podemos dudar ni tener miedo de avanzar en la tecnología. Pero si hablamos de que no vamos a superar esta brecha educacional y saber utilizar bien la tecnología, sin duda vamos a ser afectados por la misma tecnología que nosotros creemos y que va a favorecer a quizás manos que no sean tan buenas y tan responsables. Esa es mi conclusión y quiero agradecer mucho por este espacio y qué gusto poder compartir con personas que realmente dan un aporte a esta sociedad con este tipo de espacios. Gracias. Muchas gracias. Pues me uno a lo que Guillermo acaba de decir. Estoy muy agradecida de veras de tener estos espacios y ojalá pues esto se repitiera más en todos los espacios que tengamos desde el punto de vista familiar hasta desde el punto de vista de educación, porque esa es la clave. Y concuerdo con Guillermo, o sea, yo lamentablemente, aunque pues urgimos ver la positividad de las cosas, a mí me preocupa, por ejemplo, de que la tecnología sigue generando brechas, pero no solamente desde un punto de vista de quienes tienen acceso a, quienes pueden aprender, si sabemos usar Snapchat, si sabemos utilizar TikTok o Instagram. Esa no es la brecha que estamos haciendo. La brecha que estamos haciendo es quienes tienen acceso a esto y quienes pueden sacarle provecho más rápido. Claramente, países como Europa, incluso Estados Unidos, pero no todos los estados de Estados Unidos, tal vez en la parte de California, Asia del Este o países que tengan una educación, acceso a la educación un poco más amplia, son quienes se van a beneficiar de esto inmediatamente. Cuando nosotros, desde un punto de vista de la región latinoamericana, sabemos que muchos, que no se va a llegar a todos los rincones y no lo vamos a ver reflejado en lo que realmente quisiéramos, que es verlo en el transporte, que es verlo en la educación o en sistemas de salud. Que la única forma en cómo podemos que eso se haga es en cada uno de nosotros como profesionales, en nuestros campos, en tratar de solicitar y de solicitar ese cambio y de elegir a políticos que estén a la altura de las tecnologías y la altura de las problemáticas sociales que tiene el mundo, ¿no? Ya no es un asunto de que tiene Ecuador o que tiene Costa Rica o que tiene Alemania, sino el mundo. Y creo que eso es algo que va a ser clave en los próximos años, qué tipo de políticos, qué tipo de progresividad política y servicios queremos ver como seres humanos. ¿Por qué? Porque lo más importante que tengamos, lo más claro que tengamos que tener es no tener políticos que nos inviten a reflexionar sobre que la tecnología nos va a invadir, que tenemos que tener miedo a esto, etcétera, etcétera. No, sino líderes y líderes también comunales de la sociedad civil que nos puedan guiar a que la tecnología fue creada por nosotros mismos. Así que no se nos olvide que nosotros tenemos el poder también de manipular y de cambiar el uso que le demos y el consumo que le demos a la tecnología. Y esto nos incluye a nosotros cuatro, de conscientemente vigilar qué tanto la tecnología nos está gobernando a nosotros mismos, qué tanto dependemos del teléfono, si lo utilizamos solo para cuestiones laborales, para ciertos servicios, o lo estamos utilizando y nos está también afectando desde un punto de vista de la salud mental. Entonces, ojalá que en los próximos años, así de rápido viajan los datos y de rápido viaja la tecnología, podamos también saber discernir qué tipo de políticos y líderes que van a tomar la decisión de cuándo esta tecnología y de qué forma esta tecnología puede impactarnos, podamos tener en el poder para que nos guíen a nosotros también desde un punto de vista regional en cómo le podemos sacar provecho de una manera positiva. Muchas gracias. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Guillermo, a Ana, por su valioso aporte en este programa, hablando de la tecnología 5G, si es una conspiración o es una innovación. Los invitados han concluido con que es una innovación y que hay que darle un buen uso. Queremos agradecerle y también darle espacio a Ana Belén para que también despida y dé sus agradecimientos. Muchas gracias.
Así es, bueno, Carlita ya ha completado la despedida, agradecerles también a ustedes dos, Ana, Guillermo, por tomarse el tiempo. Definitivamente es un tema muy amplio que a veces no nos abastece el tiempo que tenemos aquí, pero también una vez más le agradecemos a Babahoyo al Día y al nuevo aliado que se nos une pues, a Crónicas Invisibles, que es el Coworking Startups de la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, con nosotros será hasta un próximo domingo, así que compartan esta información y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.